A veces hay situaciones que nos pueden hacer perder la tranquilidad, ¿no? Pablo, por ejemplo, dice, buena es la piedad, dice, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, ¿no? ¿Qué es el contentamiento? ¿No? Es el aceptar todas las circunstancias, ¿no? Buenas, malas, sabiendo que Dios tiene todo el control de todo, ¿no? Fíjese cómo termina esto cuando uno practica todo eso, ¿no? Pues vamos a ver primero, ¿qué es el contentamiento? Dice, contentamiento es, ¿no? El, el aceptar la situación que nos toca pasar. Puede ser de diferentes maneras, pero sabiendo que Dios tiene el control de todo y que todo ayuda bien. Fíjese, dice, si usted pertenece a Cristo, como el apóstol Pablo, usted puede y debe aprender el secreto del contentamiento. Hermanos, fíjese, capítulo 16 de Hechos. Pablo fue guiado por Dios para llegar a Filipos. El Señor respaldó, abrió el entendimiento a Lidia para que, ¿no? Para que acepte al Señor, entienda las cosas del Señor. Después Pablo expulsa a un espíritu de adivinación que tenía una joven, ¿no? Que siempre cuando lo veía decían, ahí son mensajeros de Dios Altísimo. Y a consecuencia de eso, pues los meten a la cárcel. Los golpean y después los meten a la cárcel, ¿no? Sí, Filipo. Y en ese tiempo había pues la particularidad de que le ponían cepos. Eran instrumentos de tortura aquel tiempo, ¿no? Pero ellos dicen que se ponen a cantar, se ponen a orar. Y dice que todos los presos los escuchaban. Esa es una descripción del contentamiento, ¿no? O sea, yo entiendo porque Pablo pudo haberse resentido, Señor, estoy acá predicando tu palabra, ¿no? He venido en obediencia a ti y mira lo que me está pasando. Me han golpeado, me han dejado de media vida y todavía encima me meten a la cárcel y con cepo, con grillos, ¿no? Pero él canta y ora y a todo pulmón porque dice que los presos los escuchaban. Esa es una descripción de lo que es el contentamiento. Por eso es que él a Timoteo le dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. O sea, la piedad se refiere a la vida cristiana. A la vida cristiana. Hermanos, Tu lapicero. él había aprendido el secreto del contentamiento en cada circunstancia de la vida. Por eso es que cuando va a Filipenses, capítulo 4, versículos 11 y 12, yo veo, escucho que mucha gente dice, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero eso no es un versículo para tomarlo aisladamente, ¿no? Fíjese lo que dice Pablo, versículo 11 y 12. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé vivir en la pobreza y sé vivir en la abundancia. En todo lugar y en todas las circunstancias he aprendido el secreto de hacer frente tanto a la hartadura como al hambre, tanto a la abundancia como a la necesidad. Recién después dice ahí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ese fortalece es algo que significa poner poder adentro. O sea, Dios es el que nos va a fortalecer, el que nos va a dar la capacidad para que en esos momentos nosotros, ¿no? Aceptemos la situación que nos toque pasar. Hermanos. Miren, hermanos, dice, mientras que el secreto se les escapa a varias personas, no se le tiene que escapar al verdadero creyente. Para aquellos que están dispuestos a aprender,
Aquí hay 6 pasos tomados de la vida y la enseñanza de Pablo para poder vivir una vida llena de contentamiento. Primero, aprenda a dar gracias en toda ocasión. Pablo había aprendido a dar gracias en cada circunstancia y él exhortó a todo creyente que hiciera lo mismo. Dar gracias en primer lugar es cuestión de obediencia, ¿no? Primero de Tesalonicenses 5:18. Da gracias por todo, dice. Da gracias por todo. Por lo bueno, por lo malo, por lo que nos gusta, no nos gusta. Pero también es característico, dice, de un creyente lleno del Espíritu. O sea, lleno del Espíritu, ¿no? Segundo, aprenda a descansar en la providencia de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios es el que lleva a cabo su voluntad y sus propósitos independientemente de nosotros, si queremos o no queremos. Pero ¿qué se necesita para eso? Si en realidad conocemos a Dios, sabemos que está desarrollando su plan para nosotros, para nuestro beneficio y su gloria. Romanos 8:28 dice, a los que aman a Dios, todo ayuda bien. Esto es lo que conforme a sus propósitos han sido llamados, ¿no? Hermanos, no deberíamos sorprendernos o ser desagradecidos cuando pasemos por pruebas sabiendo que Dios conoce perfectamente el resultado. Y en Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13, nos dice, amados, no os sorprendáis por el fuego que arde entre vosotros para poneros a prueba, como si os aconteciera cosa extraña. Antes bien, gozaos a medida que participáis de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con regocijo. Hermanos, estamos en un proceso. Tercero, aprenda a estar satisfecho con lo poco. Pablo había elegido estar satisfecho con lo poco y sabía que era importante que otros aprendieran a elegir lo mismo. En Primera de Timoteo 6:6 al 8, Pablo exhortó a un joven pastor con estas palabras, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Pablo entendía que la codicia y el contentamiento, ¿no? No caminaban de la mano, se excluían mutuamente. Cuarto, aprende a vivir por encima de las circunstancias de la vida. Así es como vivió Pablo en 2 de Corintios 12:9-10. Él escribió, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, ¿no? Claro, cuando reconozco que el Señor es el único que me puede ayudar, cuando me refugio en Él, cuando acudo a Él, los momentos difíciles, entonces voy a ser fuerte, ¿no? O sea, Pablo dice, no encontró placer en el dolor, pero en el poder de Cristo que fue manifestado a través del dolor, en tiempos de debilidad, reproches, persecuciones y angustias, nosotros también deberíamos encontrar deleite en el poder de Cristo durante tiempos de angustia. Sí, las tribulaciones. Salmo 46 nos dice que Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Sí, Hermanos, quinto, aprenda a depender en el poder y en la provisión de Dios. Fíjese, ojo, aprenda a depender en el poder y la provisión de Dios. El apóstol Pablo escribió, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Jesús dijo que nunca nos dejaría ni nos desampararía. Como Pablo, nosotros también podemos aprender a depender en la promesa de Cristo. Él fielmente infunde a cada creyente su propio poder y lo sostiene en tiempos de necesidad
hasta que reciban la provisión de su mano. Pero hay que confiar, pues. Hay que depender de Dios. Último, sexto, dice, preocúpese por el bienestar de otro. El resumen de esto lo hizo Pablo en Filipenses 2, 3, 4, donde escribió, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de otro. El hombre egoísta es un hombre descontento, pero el alma del hombre generoso, el hombre que vive por los intereses y el beneficio de otros, tendrá bendición sobre bendición en su vida. Vamos a Proverbios 11, 24 y 25. Dice, hay quienes reparten y han añadido más, y hay quienes retienen indebidamente solo para acabar en escasez. El alma generosa será prosperada, y el que sacia a otros también será saciado, ¿no? Hermanos, y hay otros versículos, pero eso es lo que les quería compartir en esta noche. La labor que nosotros tenemos no es sencilla. Requiere compromiso, dedicación, esfuerzo, ¿no? Pero la vida del apóstol Pablo tiene mucho que enseñarnos. Y yo no, hasta ahora no encuentro a otra persona como Pablo, ¿no? Que haya sufrido, que haya pasado tantas cosas. Entonces, nos enseña a través de su vida y nos desafía también. Porque, hermanos, prácticamente es la labor que hace una persona que está en el liderazgo de una iglesia. Fíjese, tiene que aprender a dar gracias en toda ocasión, tiene que aprender a descansar en la providencia de Dios, tiene que aprender a estar satisfecho con lo poco, tiene que aprender a vivir por encima de las circunstancias de la vida, tiene que aprender a depender en el poder y la provisión de Dios y tiene que preocuparse por el bienestar de otros. O sea, hermanos, este trabajo, no es fácil el liderazgo, no es sencillo. Pero ya por eso quería compartirles esto, que hace tiempo se me traspapeló. Bueno, Dios sabe cada qué tiempo uno no va a presentar las cosas. Es la vida del líder, del que Dios lo ha puesto al frente de la congregación. Y hermanos, tenemos que cultivar eso en nuestra vida. No es fácil. Yo conocí un hermano que una vez por necesidad estuvo de portero en la iglesia central, en el templo antiguo, ya hace muchos años. Y yo le compartía, fui como ya él tenía más de casi 30 años en la vida cristiana, y era un hombre conocido y que gozaba de prestigio. Me acerqué a consultarle sobre un caso que me había pasado. Me sentía mal por la forma como algunos hermanos se habían comportado. Yo le digo, para que me oriente, ¿no? Fui y me dijo, te voy a compartir, le digo, me dijo lo que pasa, lo que me ha pasado. Y he servido a mucha gente, mucha gente. Inclusive me contó de hermanos que él, como tenía su movilidad, los había llevado de emergencia al hospital en situaciones. Pero cuando él lo veían en la puerta, ni lo conocían. Y muchos hasta hacían comentarios irónicos sobre su situación, ¿no?
gente que él había servido, gente que él había liderado. Pero hermanos, nosotros no esperemos que la gente nos agradezca. No esperemos que inclusive ni algunas veces ni nos van a mencionar siquiera, ¿no? ¿Verdad? Yo conozco a un hermano que tuvo el privilegio de ser pastor, lo pusieron de pastor, y Dios hizo muchas cosas en la obra en la cual él estuvo al frente. Pero ¿saben qué? Él no entendió esto. Él quería protagonismo. Quería la foto. Y si no cuando a él no lo mencionaban y no hacía, eso lo incomodaba hasta que ya no está en la obra, Señor. Muchas veces, hermanos, solamente debemos tener en cuenta que Dios dice que Él nunca se va a olvidar de lo que hacemos. Y Él es el que nos va a recompensar. Nunca esperemos recompensa de seres humanos. Busquemos de Dios. Esto, hermano, tenemos que cultivar, y aquellos que lo están practicando tienen que reforzarlo, porque a todos nos va a llegar nuestros momentos difíciles, hermano, a todos, sin excepción. Y cuando estamos en la obra, tenemos que recordar que todos los que van a participar en las casas, en las reuniones, tanto en el templo y en las casas y en otros lugares, todos no son hijos de Dios. ¿Mm? Entonces tenemos que prepararnos. Que siempre tengamos en mente que el que nunca nos va a olvidar lo que hacemos es el Señor. El Señor. Hermanos, que Dios los bendiga, que Dios los fortalezca, que Dios nos ayude a seguir adelante.